palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Amén. La palabra del Señor dice así: he aquí potestad de hollar y sobre toda y nada. Una vez más, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén, gloria al Señor. Ocupe su lugar, hermanos. Vamos a tratar de que esto sea algo breve pero efectivo, gloria al Señor. Vamos a hablar de la autoridad. Amén. El tema se llama señal de autoridad. Aleluya. Para introducirnos al tema, yo quisiera preguntarle a cada uno de ustedes, para usted, ¿qué significa autoridad? Amén. ¿Qué significa autoridad? La palabra autoridad. Porque el texto que acabamos de leer dice: he aquí os doy potestad. La palabra potestad es sinónimo de poder y de autoridad. Amén. Entonces nuestro tema se llama señal de autoridad. Y dice que la palabra autoridad se define como facultad o derecho de mandar o gobernar a personas que están subordinadas. Dice facultad o derecho de mandar o gobernar. Amén. ¿Verdad que es bonito mandar, hermanos? Hombre, es hermoso mandar, hermano. Pero ser mandado, eso es lo difícil, hermano. ¡Ja! Aleluya. Haga eso, levante aquello y mire para allá y póngase aquí. ¡Ja! Pero cuando nos lo dicen a nosotros, ve y usted quién es para que me diga. ¿Verdad? Dice que autoridad es la facultad o el derecho de mandar o gobernar personas. En la milicia, por ejemplo, en los militares, hermanos, hay diferentes rangos, niveles de autoridad. Y todos ellos son identificados de acuerdo a una insignia que traen sus uniformes. Mediante eso podemos definir quién es comandante, quién es teniente, quién es sargento, sargento primero, sargento segundo, sargento tercero, soldado raso. De acuerdo a la insignia que trae su uniforme. Y mire, hermano, usted ve a los policías municipales o los estatales y usted lo mira así, chaparrito, quesquiñudo y gordito, pero trae un uniforme que trae el sello de la nación. Y por ese uniforme a usted y yo no le podemos faltar el respeto. Porque él carga una señal de autoridad. Amén. Usted se le atreve a faltar respeto a uno de esos, hermano, y inmediatamente me lo están llevando en la patrulla, ¿verdad? Por alterar el orden público y faltarle el respeto a una autoridad. Amén. Aleluya. En la monarquía, por ejemplo, eso es en la milicia, en la monarquía, es decir, en el periodo de los reyes, al rey lo identificaba con grados de autoridad, por ejemplo, el cetro en la mano del rey y la corona. Para él eso representaba ser una persona de autoridad en una nación. Aleluya. Actualmente los gobiernos que nos gobiernan, o las personas que nos gobiernan en la nación, el estado, el municipio, son elegidos por la gente. Son elegidos por el pueblo. Pero el presidente de la nación, se le conoce como el comandante supremo de las Fuerzas Armadas de México. Amén. Aleluya. Son personas que se les ha delegado una autoridad para que gobiernen la nación. Aleluya. Todas estas formas de gobierno o todas estas formas de autoridad
por muy elevadas que sean, hermano o hermana, déjeme decirle algo, fueron puestas. Fueron puestas. Amén. Dice que aquí fueron puestas por alguien superior a ellos. Amén. Aleluya. Así que mire, ustedes saben lo que es un golpe de estado. Es cuando la nación se rebela en contra del presidente de la nación. Aleluya. Y dice que el más fuerte sobrevive hasta que el valiente quiere, ¿verdad? Sí, hay un proverbio mundano que dice, no, el valiente sobrevive hasta que el débil quiere, dice. Hablando secularmente, ¿verdad? Porque el pueblo a veces se queda quieto, pero en otros países, como en los países del Medio Oriente, hermano, que el mismo pueblo andan armado hasta los dientes, hermano, y se le pone al tú por tú con las autoridades, ¿verdad? Amén. Pero en el ámbito religioso sucede algo similar. También, hermano. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se le ordena a Moisés que acerque a Aarón y a sus hijos, porque ellos, Dios los había escogido para que fueran sacerdotes, para que fueran intermediarios entre Dios y el pueblo, para que ofrecieran los sacrificios, los holocaustos, las ofrendas al Señor. Aleluya. Y la Biblia nos declara en el libro de Éxodo capítulo 28 que a los sacerdotes se les asigna un tipo de vestimenta, que cuando la gente miraba que salía el sacerdote con su vestimenta primorosa, fina, con ciertos detalles que tenían ciertas representaciones, venían incrustadas en la vestidura, y cuando la gente miraba que venía aquel hombre que había sido designado por Dios, decía, ahí viene el sacerdote, y le hacían reverencia, lo respetaban, hermano. Aleluya. Incluso el libro de Deuteronomio capítulo 17 verso 12 declara que aquel que le faltaba el respeto al sacerdote debía morir, porque era una autoridad delegada por Dios. Amén. Moralmente en el hogar, y voy a pasar tantito a traer ahí tantito, en el hogar Dios establece también un principio, y el principio, hermano, es que el hombre es cabeza de hogar. Mire, la mujer podrá ser así grandotón, mire, hermano, y el hombre es chiquitito, quisquiñudo, negro, chimuelo todavía, pero ese hombre fue establecido por Dios como hogar, como autoridad. Y la mujer, por muy grandotota que sea, se tiene que sujetar, porque así lo estableció Dios. Rebelarse a ese establecimiento no sería rebelarse en contra del hombre, sería rebelarse en contra de lo establecido por Dios. Y esta frase lo voy a repetir muchas veces. Amén. Gloria a Jesús. Ahora, actualmente, ¿qué se necesita para ejercer la autoridad de Dios? Yo quiero que usted vaya pensando en estas preguntas. Le voy a hacer dos preguntas. Amén. ¿Qué se necesita para ejercer la autoridad de Dios? Y la segunda pregunta es, ¿cómo reconocer a una persona de autoridad? Amén. ¿Cómo usted y yo reconocemos que una persona tiene autoridad de Dios? ¿Y cómo puedo yo saber cómo ejecutar o cómo moverme en la autoridad de Dios? ¿Qué necesito yo saber? ¿Qué necesito tener para poder ejercer la autoridad que Cristo nos ha dado? Dice la palabra que leímos, y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, del maligno, y nada los va a dañar.
Yo les dije que al principio la palabra potestad es sinónimo de poder y de autoridad. Y si nos vamos a la definición de autoridad, dice que es facultad o derecho de mandar o de gobernar. ¿Qué está diciendo Cristo? Yo les doy derecho legal de ejercer autoridad en el reino espiritual de las tinieblas. Y ustedes pueden mandar, y ustedes pueden ordenar, y se van a sujetar, y se van a huir. Y es bonito recibir autoridad, ¿verdad, hermano? Es bonito recibir autoridad de Dios. Aleluya. Pero ¿sabe? Para poder ejercer la autoridad de Dios, necesitamos tener 5 principios en nuestra vida. Para poder ejercer la autoridad de Dios. Amén. En la Biblia, encontramos casos, hermano, en donde unas personas vieron al apóstol Pablo que facilito echaba fuera a los demonios, hermano. Órale, ¿ya viste? Nomás le dijo en el nombre de Jesús y quedó libre. Y dice la Biblia que eran exorcistas. El libro de Hechos capítulo 19 verso 11 dice que eran exorcistas. Y cuando miran al apóstol Pablo, órale, qué fácil es, vamos. Y empezaron a buscar un endemoniado, hermano. Llegaron frente a un endemoniado y se le quedaron viendo y dijeron: os conjuramos en el nombre de Jesús, del cual predica Pablo, que te vayas fuera. ¿Qué hizo el espíritu malo? Dice la Biblia que estaba en aquella persona. Los quedó viendo de pies a cabeza. Dijo: a Jesús conozco. Sé quién es el apóstol Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? O sea que no es nada más de ejercer la autoridad que Cristo nos ha dado, hermano. No es que la Biblia dice que tengo autoridad. Vaya, intente. Intente nomás así ejercer la autoridad. Y luego, si tiene chance, me viene a contar los resultados. Amén. 5 principios o 5 elementos que debemos tener en nuestras vidas para ser un hombre o una mujer bajo autoridad o de autoridad. Aleluya. En primer lugar, encontramos que el primer principio o el primer elemento, lo voy a llamar de esta manera, es que una persona en el área espiritual, aleluya, primeramente debe ser lleno del Espíritu Santo de Dios para poder ejercer autoridad, mi hermano. Cristo, en el libro de Juan capítulo 20, dice la palabra del Señor, de su verso 19 al 23, dice que la palabra que sopló sobre sus discípulos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A las personas que le retengan sus pecados les van a ser retenidos, y a las personas que le remitan sus pecados les serán remitidos, dice la palabra del Señor. Pero en primer lugar les dijo que recibieran el Espíritu Santo. Y seguidamente dice: a quienes le remitan los pecados les serán remitidos, y a quienes ustedes le retengan los pecados les serán retenidos. ¿Qué significa eso? Que iban a actuar en autoridad siempre y cuando tuvieran el Espíritu Santo de Dios. Y el libro de Hechos capítulo 1 verso 8 dice la palabra del Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Amén. O sea que ese poder, esa autoridad, ese derecho legal de hablar del evangelio, de predicar, de mandar, de tomar autoridad en el reino espiritual, se iba a hacer evidente, palpable, hasta que viniera el Espíritu Santo de Dios.
de otra manera, ¿no, hermano? Aleluya. El Espíritu Santo de Dios, la llenura, la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, es el que nos imparte poder, hermano, para poder enfrentarnos a las tinieblas. Ese poder que recibimos de parte del Espíritu Santo de Dios es para atestiguar los hechos poderosos de nuestro Señor Jesucristo, descritos en la palabra del Señor. Gloria a Jesús. La llenura y el poder del Espíritu Santo de Dios es el que nos da la autoridad, el derecho legal, hermano, de pararse frente a una persona endemoniada y decirle: te reprendo, te sujetas, te echo fuera de esta vida en el nombre de Jesús. Pero es el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué cree que aquellas personas que eran exorcistas quisieron hacer lo mismo que hacía el apóstol Pablo? Y como dijeran por ahí, le salió el tiro por la culata. Porque no estaban llenos del Espíritu Santo. No estaban facultados para poder ejercer este tipo de autoridad. Aleluya. Gloria al Señor. Y sabe, mi hermano, sabe, le voy a decir algo. Por eso hay mucha gente muchas religiones, hermano, que de verdad, mire, critican al cristianismo como no tiene idea. Pero cuando sucede ese tipo de cosas, te fueras con una iglesia de los que gritan y lloran. Ahí vas a ver que te van a dar solución. Ahí con los pentecostales, ahí con los locos que lloran, que caen. ¿Por qué? Porque ellos no se atreven, no tienen la facultad, no están facultados, no están llenos por el poder del Espíritu Santo de Dios para pararse y ayudar a la persona y reprender al diablo en el nombre de Jesús. No cualquiera, mi hermano, puede recibir la llenura del Espíritu Santo de Dios. No, mi hermano. No cualquiera puede ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Para poder recibir, para poder tener la llenura, para poder tener la presencia del Espíritu Santo de Dios, la persona tuvo que haberle rendido su vida a Cristo. Para poder tener el Espíritu Santo de Dios, la persona tuvo que haber renunciado al mundo. Para poder tener, aleluya, y ejercer la autoridad del Espíritu de Dios en nuestras vidas, la persona debe vivir en santidad. Gloria al Señor. El Espíritu Santo de Dios solo lo pueden tener aquellos que verdaderamente han renunciado incluso a sus apetitos carnales, a sus deseos carnales. Amén. O sea, la llenura del Espíritu Santo de Dios está disponible para cualquier persona, hermano, pero necesita requisitos. Reconocer que en la cruz del Calvario murió uno, aleluya, que fue sustituto de nuestros pecados. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Incluso, le voy a decir algo. Cristo mismo necesitó ser lleno del Espíritu Santo para poder ejercer el ministerio del cual vino a esta tierra. Lo vemos en su bautismo. Cuando Cristo está siendo bautizado, la palabra del Señor dice que en el cielo descendió el Espíritu Santo de Dios como forma corporal de una paloma, y allá en las alturas se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y luego dice que cuando se metió en ayuno y oración, se fue al desierto, y cuando regresó en el poder del Espíritu Santo, aleluya. Y la Biblia dice que empezó su fama a recorrerse por todos aquellos lugares, por todas aquellas aldeas, por todas aquellas comunidades, aleluya. Y empezaron a decir: por allá hay un hombre
que es un tal Jesús de Nazaret. A ese hombre tiene poder, ese hombre tiene autoridad, ese hombre está sanando enfermos, ese hombre está levantando a los paralíticos, con ese hombre los ciegos están viendo, con ese hombre los sordos están oyendo. ¿Por qué? Porque vino sobre él el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. O tantas cosas que hay que hablar de esto, voy a irme rapidito. Para poder ejercer la autoridad que Dios nos ha dado, primeramente tenemos que ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Segundo lugar, vivir en sujeción a Dios primeramente y a su palabra, o al siervo o la sierva del cual Dios mismo ha establecido en su iglesia. Mire, le voy a dar un ejemplo, dos si quiere. Ustedes conocen la historia de Israel y cómo es que Dios levantó a Moisés y lo puso como líder en el pueblo de Israel. Amén. A Moisés se le conoció como el libertador de Israel de la tierra de esclavitud. Amén. Y la Biblia respalda que Moisés era un hombre de Dios, que ejercía autoridad. La Biblia dice que este hombre se iba allá a las alturas del monte Sinaí y allá se ponía en comunión con Dios 40 días y 40 noches. Y cuando bajaba de aquel lugar, la gloria de Dios era tal que su rostro resplandecía. Pero un día se le ocurre a María y a Aarón rebelarse en contra de Moisés. ¿Cómo es posible? ¿Acaso Dios solamente puede hablar a través de Moisés? ¿Y que no lo podrá hacer a través de nosotros también, pues? ¿Acaso solo a través de Moisés? Y se levantaron y fueron delante de Moisés y le dijeron: Moisés, si no solamente Dios puede hablar a través de ti, también a través de mí puede hablar. ¿Sabe qué dijo Moisés? No lo discuto. Aclaremos esto en la presencia de Dios. Aleluya. Aclaremos esto en la presencia de Dios. Y dice la palabra del Señor que Dios le habla a Moisés: dile a Aarón y a María, y tú también, que se presenten en el tabernáculo. Una vez estando en el tabernáculo, dice: María y Aarón, vengan más para acá tantito, que voy a hablar con ustedes. A ver qué está pasando aquí, voy a aclarar el asunto, les dijo el Señor. Cuando yo levante profeta en medio de mi pueblo, a este profeta yo le voy a hablar a través de sueños. A este profeta yo le voy a hablar a través de visiones. Yo me podré manifestar a él por cualquier otro medio, pero no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Con él yo voy a hablar cara a cara. Aleluya. A ti te puedo usar, pero por otro medio. Pero a él yo mismo descenderé y le diré las cosas que quiero que se hagan. Así que Aarón y María se me van alineando. ¿Sabe cuál fue el pecado, hermano? ¿Sabe cuál fue el pecado de Aarón y de María? Se estaban rebelando en contra de lo establecido por Dios. Dios había establecido algo y yo: no me gusta lo que estableciste, Señor. Yo quiero establecer lo mío. Falta de sujeción. ¿Sabe por qué Lucifer fue destituido del reino de los cielos eternamente y para siempre? Porque no se sujetó. La falta de sujeción tiene su origen en un pecado satánico, en una rebelión en contra del orden establecido por Dios. Porque estando allá, dice la Biblia, en el reino de los cielos, dice: wow, tú eras hermoso, primoroso, tus vestiduras eran elegantes, pero se encontró en ti maldad.
Porque la Biblia dice, decía yo, dice, voy a subirme a los montes altos y allá en los lados del norte, ahí voy a establecer mi trono y voy a ser semejante al Altísimo. ¿Sabe qué quería hacer? No se quería sujetar a Dios. Y por eso estaba pensando establecer su propio reino. Aleluya. ¿Qué le dijo el Señor? Ay, papadito lindo, ¿qué estás pensando tú, pues? ¿Quieres ser semejante a mí? Pues te voy a destituir eternamente y para siempre de mi reino. Nunca jamás volverás a tener una oportunidad. Mire, si usted y yo pecamos y nos arrepentimos de corazón, hermano, de corazón, y venimos a la presencia del Señor, alcanzamos misericordia. No así aquel querubín que se rebeló en contra de Dios, hermano. Un solo pecado bastó para ser destituido eternamente de la presencia de Dios, y no hay revocación ni una oportunidad más para él. Qué privilegio tenemos nosotros, hermano. No por eso le voy a decir, hermano, peque lo que quiera. No, hermano, temamos en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Lo mismo pasó con Coré. Allá en el libro de Números, capítulo 16, de su verso 1 en adelante, la palabra del Señor dice que Coré, la familia de Coré, se empezó a rebelar en contra de Moisés y de Aarón. Solamente ustedes son los santos, pues. También nosotros. Que solamente ustedes son los siervos de Dios. También nosotros somos siervos de Dios. Aleluya. Y Moisés, como todo buen siervo del Señor, dijo, bueno, aclaremos este asunto en la presencia de Dios. Y Dios le dice a Moisés, Moisés, dile a la congregación que se aparte tantito de las tiendas de Coré, porque voy a hablar con ellos, le dijo. Coré se estaba, hermano, revelando al plan de Dios. Coré se estaba rebelando en contra de lo establecido por Dios. Coré no se quería sujetar a lo que Dios había establecido desde un principio. No se quería sujetar y se estaba rebelando. Y por su rebelión, por su falta de sujeción, aleluya, ese pecado es un pecado satánico. Dice la palabra del Señor que la tierra se abrió y fueron tragados vivos hasta el Seol. Santo Dios. Falta de sujeción para poder ejercer autoridad. Los primeros dos principios son ser lleno del Espíritu Santo de Dios y vivir en sujeción. Aleluya. Porque el que no se sujeta no le va nada bien, hermano. Yo le pudiera seguir mencionando muchos ejemplos más de la palabra, pero yo creo que con esto el mensaje ya está claro, ¿verdad? Aleluya. Bendito Dios. Dice aquí el escrito que traigo. La palabra de Dios nos muestra que cuando llegó el tiempo que Cristo viniera a esta tierra, nos especifica que Cristo se despojó de su gloria. Se sujetó a los planes y a los propósitos de Dios establecidos en el reino celestial y vino a esta tierra a sujetarse por lo ya establecido por Dios, y así pudo cumplir los propósitos de Dios y nos dio el más elevado ejemplo de sujeción. Filipenses capítulo 2 declara la palabra del Señor que Él se despojó de su gloria y tomó forma de siervo, y estando en la condición de hombre, de siervo, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Dios en sus planes tenía, cuando el hombre transgrede sus leyes en el huerto de Edén, Dios dijo, estableceré un plan de redención para la humanidad y en un determinado tiempo lo voy a llevar a cabo. Por eso la palabra del Señor dice que cuando se decreta la maldición
maldición de la serpiente y de la mujer. ¿Sabe qué dice el Señor? Sobre tu pecho te vas a arrastrar y polvo vas a comer. Aleluya. La mujer te herirá en la cabeza y tú la herirás en el, ¿cómo es? Carcañar. Usted sabe que el carcañar es la parte más dura del cuerpo. Usted sabe que si usted le pega una mordida ahí, que ahí ni lo siente, hermano. No causa daño. La iglesia iba a herirlo en la cabeza, es decir, que donde quiera que se estableciera un pueblo guiado y dirigido por Dios, lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios, aleluya, el diablo tenía que huir, aleluya, no podrá hacerle frente a lo establecido por Dios. Gloria a Jesús. Por eso la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 10, versos 7 al 9, dice la palabra que Cristo dijo que venía a esta tierra para hacer la voluntad del Padre. Gloria a Dios. Y cuando estaba a punto de llegar a la cruz, cuando estaba orando en el Getsemaní, dice la palabra del Señor que Él dijo esto: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. ¿Qué estaba haciendo Cristo? Se estaba sujetando a la voluntad del Padre. Y por eso usted puede ver a Cristo, el éxito de su ministerio, hermano. Oh, Dios mío, cuando Él llegaba a un lugar, los endemoniados llegaron a postrarse y decirle: ¿qué tienes conmigo, Jesús Nazareno, con nosotros? Has venido para atormentarnos, has venido a echarnos fuera. ¿Sabe por qué? Porque el diablo sabía que Cristo era un hombre bajo sujeción. El diablo sabía que Cristo no había venido a hacer su voluntad, sino a cumplir la voluntad del Padre. Amén, aleluya. Oh, hermano, yo quiero decirle algo. Gloria a Dios. ¿Cuántos ministros, disque siervos de Dios hoy en día, que andan deambulando de aquí para allá y no se sujetan ni a una iglesia ni a un pastorado, hermano? Sí, hermano. Yo conozco un par de ellos. O andan para allá y para acá, pero sin sujetarse. ¿Sabe, hermano? Cuando este tipo de ministros llegan a las iglesias, llegan hablando mentiras. Necesitas una administración especial. Llámame a mi número. Mira aquello para allá. Por eso como iglesia debemos tener discernimiento, hermano. Gloria a Dios. Estaba un día un pastor en una congregación. Y ese pastor empezó a sacudirse. ¡Ay! Empezó a hablar lenguas. Veo un ángel que se paró en la puerta, dice. Y toda la iglesia, y empezaron a sentir la presencia de Dios. Y veo que ese ángel se viene caminando hacia el frente. Y toda la gente caía. Y veo que ese ángel llegó hasta aquí al frente al altar. Y todo el mundo hablando lenguas. Ese ángel es un demonio enviado por Lucifer. Ay, Señor, ten misericordia de nosotros. Se levantaban, se sacudían. Ten misericordia. Aleluya. Porque no había discernimiento. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Mire, esto es lo que me daba, ay, glorioso el Señor. Esto que me daba el Señor. No se sujeta a Dios ni a lo establecido por Dios. Aleluya. Hechos capítulo 19. Su verso del, aleluya, de lo 11 al 20.
Ahí la palabra de Dios nos habla de los que eran exorcistas. ¿Y ha escuchado usted, hermano, que hay exorcistas todavía hoy en día, hermano? Todavía. Pero esta gente no obra en el poder de Dios. El diablo ni los demonios se van a sujetar a un rebelde. El diablo ni los demonios se van a sujetar a alguien que no se sujeta. Aleluya. Y esa es la razón, o sea, la sujeción por la cual podemos ver a Jesucristo, hermano, parado enfrente a endemoniados. Dice la palabra que llegó a un lugar llamado Gadara. Y la palabra del Señor dice que había un hombre que había sufrido y había sido atormentado por mucho tiempo por una legión de demonios. Cuando vieron los demonios, sintieron que Cristo pisó aquella tierra, la atmósfera cambió. Inmediatamente los demonios reconocieron, aleluya, que un hombre de autoridad que había bajado del cielo había pisado aquella tierra, y era momento de llegar y decirle: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Cuántos hombres no habían descendido de la barca y habían pisado aquella tierra y nunca se había conmovido aquel hombre que estaba siendo atormentado por esos demonios? Mucha gente, yo estoy seguro, que había pisado aquella tierra, habían desembarcado, habían recorrido, habían ido a vender quizás sus productos o eran mercaderes, pero no sucedía nada. El endemoniado seguía igual. Y dice la Biblia que lo ataban con grillos de pies y manos y las cadenas se reventaban. Pero cuando, hermano, llegó un hombre enviado del cielo, aleluya, con la autoridad del Padre, sujeto a la voluntad del Padre, él no venía cumpliendo su voluntad, él no venía: ay Señor, tú me dijiste que yo cumpla, pero no lo voy a hacer. Tantito, ¿qué tanto es tantito? Es que no, hoy no voy a orar porque estoy cansado. Dios sabe que estoy cansado y no voy a leer la Biblia porque estoy estresado y no la lea, hermano. No ore. Si usted no quiere, no lo haga. Pero la diferencia se va a ver cuando estemos parados frente a una necesidad donde se tenga que intervenir en el poder y la autoridad de Cristo. Amén. Yo un día me recuerdo, hermano, y yo siempre lo digo como testimonio. Estábamos en una iglesia. Se derramó el poder del Espíritu Santo. Y todos hablando lenguas y caían y todo el mundo, hermano. De repente cae también un muchacho endemoniado. Y bien y hablando pestes y media, hermano. Nos acercamos en el nombre de Jesús con otros hermanos. Los sujetamos, empezamos a orar. Y se para el pastor de la iglesia. ¿Cuántos recibieron poder y autoridad? ¡Amén! ¿Cuántos sintieron la presencia de Dios? ¡Amén! Véngase usted, dijo, vamos a orar. Si recibió poder, autoridad de Dios, véngase, vamos a orar por ese endemoniado que está ahí. Uno o dos nomás se acercaron. ¿Y los demás? Si no es nomás de pararse frente a un endemoniado y decirle: te reprendo en el nombre de Jesús. Tal vez le dice como aquel que dijo: amigo, ya veniste, le dijo. No pasa nada, no tiene nada, le dijo aquel. Pues si eran compas. ¿Qué va a estar pasando algo? Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Si usted y yo queremos ejecutar
autoridad, debemos aprender a sujetarnos y a respetar lo que Dios ha establecido. Amén. En alguna ocasión yo les he testificado, en Estados Unidos yo tuve un líder de célula. Así, hombrecito, mire. Quisquiñudito, así, chiquitito. La primera vez que me invitaron a predicar a otra célula, me quedo viendo. Siervo, me dijo. ¿Va a poder ir usted? Me dijo. Hay cosas que hacer en la célula, me dijo. Amén, hermano. Es que por lo regular a nosotros nos sujetamos, hermano. Ay, Dios mío. Amén, hermanas. Santo Dios. Padre, ayúdame a salir con vida de esto. Me pones una mano encima y vas a ver como, ay, Dios, tú no estás, ¿qué te estás creyendo tú? Ay, papá, lindo. La falta de sujeción. No, hermanos, si solo en este punto yo me puedo pasar enseñando unas 3, 4 semanas, hermano. Pero la voy a dejar ahí para que no se me vaya tan herido, ¿verdad? Para la próxima tenga ganas de saber qué sigue. Amén. Voy al Señor. Para poder ejercer autoridad, o ser un hombre o una mujer de autoridad, debe haber sometimiento voluntario. Aleluya. Dice, yo traigo un escrito acá. Nuestro sometimiento debe ser una estricta disciplina y renuncia voluntaria al mundo, a nuestros deseos, a nuestros apetitos carnales, a que sean sometidos al gobierno del Espíritu Santo de Dios que está en nuestras vidas. Sometimiento. Hermano, cambie. Hermana, ya cambie. Yo soy así. Si usted conociera a los Gómez, ay Dios, papaito lindo. No hay ningún Gómez aquí, hermano, no vaya a sacar. Si hay santo Dios ahí. Retiro lo dicho. Si usted conociera la familia de los Tebalán, hermano, con eso no estamos hablando mucho. Aleluya. Sometimiento de nuestros apetitos, nuestros deseos carnales al gobierno del Espíritu Santo. Aleluya. El éxito de su ministerio o del ministerio que Dios nos ha dado será tan grande y tan eficaz como lo sea nuestro sometimiento. Aleluya. Mire, el diablo no huye a personas que no se someten. El diablo no le huye a iglesias que no se someten a Dios. No, mi hermano. ¿Usted cree que porque me mira así bien encorbatadito, ay, el hermano es una persona de autoridad? Si yo no me someto, que el uno me pegó una mi revolcada buena, hermano. Y si vivo para contarlo, me fue de bien. Amén. Sométase, dice la palabra de Dios. Mire, Santiago capítulo 4, verso 7. Someteos pues a Dios. Resistir al diablo y de vosotros huirá. Lo primero que la palabra del Señor nos dice, que nos sometamos a Dios. Si queremos ser personas que podamos ejercer autoridad en la obra del Señor, debemos ser personas sometidas a Dios. El diablo, mi hermano, no le huye a gente que anda bien encorbatada,
con los zapatos nuevos o bien lustrados, con las faldas largas. No, hermano. No. El diablo no le huye a cristianos berrinchudos, caprichudos y... No, hermano. Que tu amigo le dice todavía. Porque no hay sometimiento a Dios, hermano. No hay sometimiento a Dios. En el reino espiritual, en el reino de las tinieblas, se necesita que el hombre y la mujer se sometan a Dios para poder ejercer la autoridad que Dios nos ha dado. Aleluya. Mire, usted y yo seremos conocidos como personas de autoridad en el reino de las tinieblas cuando hayamos sido llenos del Espíritu Santo de Dios, cuando seamos siervos que nos sujetemos y cuando seamos gente que nos sometamos a la voluntad de Dios. Entonces, en el reino espiritual vamos a ser conocidos como gente de autoridad. Ahí viene el hermano Ángel, tú salgamos huyendo de aquí. Porque, hermano, el diablo conoce quién es de autoridad y quién anda jugando ahí a las escondidas, hermano. El diablo conoce quién verdaderamente está sometiéndose a Dios y quién está jugando al gato y al ratón en la iglesia. No crea que, ay, Dios mío. Y nuestro nombre está escrito en 2 listas, hermano. En el reino de los cielos, pero también en el reino de las tinieblas. Somos los más buscados por el enemigo. Aleluya. Sometimiento. Para poder ser una persona de autoridad y para poder ejercer autoridad, debe haber en nosotros obediencia. A ver cuántos obedientes hay aquí, hermanos. Santo Dios. Por allá había un gerente de una empresa y tenía puros ingenieros licenciados y no contadores profesionales, hermano. Pero sabe, tenía un problema. No le hacían caso. Contame al rato. Y que al rato. Mire, pues al rato. Y no le hacían caso lo que él decía. Un día se decidió, hermano, bueno, dijo, voy a correr esta bola de desobedientes, no quieren hacer el trabajo y voy a poner un cartelón nuevo que diga que se está solicitando personal. Y despidió a todos. Ingenieros, licenciados, contra todo el mundo para afuera. Y ponen su anuncio allá afuera. Se contrata personal, solo gente que haga caso, que sepa obedecer. De repente llegaron ahí unos muy buenas tardes. Soy el licenciado fulano de tal. Mire, aquí está mi recomendación, mi currículum. Tengo una maestría, una licenciatura, un doctorado en esto y... Gracias, no estoy interesado en eso. Siguiente. Mire, yo soy licenciado en relaciones públicas y que hago esto, que hago aquello. Tengo tanto tiempo de experiencia. Siguiente, no me interesa. Oh, es que mire, yo soy apóstol, yo soy maestro, yo soy profeta, yo soy pastor, soy evangelista. Siguiente, el que sigue. Es que mire, hermano, yo he sido diácono, yo he sido ujier, yo he sido... Pero no hace caso. Siguiente, el que sigue. Hasta que de repente llegó uno, hermano, así, humildito, sin nada, así, normal. Oiga, le dijo, pues yo vi el anuncio y pasé a ver qué. A ver si todavía hay vacantes. Le dijo, sí, hay vacantes. ¿Qué sabe hacer? Le dijo. No, pues la verdad yo profesión no tengo, dijo. Pero yo sé hacer caso. Si usted me dice que yo haga algo, lo hago. Estás contratado.
¿Sabe que lo que necesita Dios en la iglesia es gente, ministros, siervos y siervas que hagan caso, que obedezcan? Porque a veces ya los muchos títulos, hermano, no nos quieren dejar ni siquiera pisar la tierra. Es que ya como que, uy, el hermanito, el reverendo, hermano, como seres humanos nos gustan los renombres, hermano. Presentamos el pastor, evangelista, apóstol, profeta y maestro. Santo Dios, hermano, hombre. ¿Para qué tanto show, hermano? Si con tan solo decir el siervo del Señor. Ah, no, pero es que él o ella se siente halagado y... a veces son gente que ni se sujetan, ni obedecen. Santo de Dios. Ay, esto está bueno, ¿verdad? Santo es el Señor. Obediencia. En el libro de Samuel, ya voy a terminar, el libro de Samuel capítulo 15, versículo 22. Desde el capítulo 15, el primer libro de Samuel, la palabra de Dios dice que Dios le da una palabra a Samuel y le dice: Samuel, ve con el rey Saúl. Dile que va a ir a destruir a Amalek y todo lo que tiene Amalek va a ser destruido. ¿Por qué? Porque no quiso ayudar a mi pueblo de Israel. Porque resistió a mi pueblo cuando él pasó por su lugar. No le extendió la mano. Y todo lo que Amalek tiene será borrado su memoria de la faz de la tierra. Entonces dice la Biblia que Saúl, mira hermano, prepara todo su ejército, pasa revista y dice: se perfilan a destruir todo lo que tenía Amalek en su tierra. Cuando llegaron a la tierra de Amalek, dice la palabra del Señor que Saúl perdonó la vida del rey y miró a los animales más gordos. Dijo: no, estos están buenos para el sacrificio. No lo vamos a matar. Lo vamos a llevar para que cuando lleguemos allá ofrezcamos sacrificio a Jehová por la victoria que nos ha dado. En cuanto Saúl hizo eso, Dios le habla a Samuel y dice: me pesa haber puesto por rey de Israel